Inclinemos nuestro rostro para una oración. Nuestro Padre eterno, al abrir tu palabra en esta hora, en el libro de Revelación, suplicamos tu presencia en nuestro medio. Queremos, Señor, que te seas tú mismo quien abra nuestros corazones y nuestras mentes y nos digas en el tiempo actual qué fue lo que tú escribiste para redención y transformación de las vidas de tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo suplicamos todo. Amén. El libro de Apocalipsis es la historia de una guerra. Desde el principio del Apocalipsis hasta el final del Apocalipsis es la historia de la controversia. Es muy hermoso mirar cómo el Espíritu de Profecía tituló el conflicto de los siglos, la gran controversia. Y para entender esta controversia, quisiéramos invitarles nuevamente en la tarea que nos hemos propuesto a hacer un esfuerzo personal para poder entender que cada uno de los hermanos y personas y amigos entiendan su estudio personal en el libro del Apocalipsis. Leo en la página 1188 de los comentarios de Elena de White lo siguiente. Cuando Daniel y sus compañeros fueron puestos a prueba, se colocaron plenamente del lado de la rectitud y la verdad. No procedieron caprichosa, sino inteligentemente. Decidieron que como la carne no había formado parte de su régimen en lo pasado, no debían comerla en lo futuro. Y así como el vino había sido prohibido a todos los que deben ocuparse del servicio de Dios, decidieron que no lo tomarían. Sabían lo que le sucedió a los hijos de Aarón y que el vino ofuscaría su mente, que la complacencia del apetito nublaría sus facultades de discernimiento. Se han registrado estos detalles en la historia de los hijos de Israel como una advertencia para que cada joven rechace todas las costumbres, prácticas y complacencias que en alguna forma puedan deshonrar a Dios. En el estudio del Apocalipsis y de Daniel es muy importante, como decíamos anteriormente, que cada hijo de Dios tenga mucho cuidado qué come y qué bebe. Necesitamos mentes limpias, corazones limpios y necesitamos que nuestro cuerpo sea templo del Espíritu Santo. En el libro Temperancia, la hermana White avisa que el secreto de la vida de Daniel estribó en dos cosas. En primer lugar, su disciplina en relación con la temperancia y en segundo lugar, su vida de comunión con Dios. Así que con estos dos elementos juntos, hermanos, podemos comenzar a estudiar y a mirar qué es lo que nos dice el libro del Apocalipsis. Apocalipsis, como hemos dicho, es la historia de la controversia. El libro del Apocalipsis presenta la última fase de la controversia entre el bien y el mal, en un nivel cósmico. Y a nosotros los seres humanos nos cuesta mucha dificultad mirar el nivel cósmico. Nosotros estamos más acostumbrados a ver las cosas con el lente de los sentimientos y de los sentidos. Nosotros vemos lo que observamos por nuestros ojos y lo que oímos por nuestros oídos. Pero la guerra que tenemos en el Apocalipsis y el drama que presenta la Escritura entre el bien y el mal es una guerra cósmica presentada entre Cristo y Satanás. Y en las Escrituras su inicio está en el Génesis capítulo 3. Vamos a leer nuestro versículo de introducción en esta
oportunidad. Génesis capítulo 3, aquí habla el Señor, versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Es muy importante que nosotros encontremos la raíz del Apocalipsis y la raíz de los elementos escatológicos de la controversia entre el bien y el mal, que nosotros la encontremos en su mismo origen. La Escritura dice: enemistad pondré entre ti y la mujer. Hay una enemistad cósmica desde el origen del pecado en esta tierra. Esa enemistad se está desarrollando entre dos seres. El uno se presenta aquí como la serpiente y el otro se presenta aquí como la mujer. La Escritura, el Pentateuco, Moisés, concentró esta lucha en un principio entre Eva y la serpiente. Nosotros conocemos cuál es esa serpiente. El versículo 1 del capítulo 3 describe la serpiente. Empero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Mas sabe Dios que el día que de él comiereis, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su esposo, el cual comió así como ella. Aquí encontramos el primer relato de la transgresión, cuando en esta tierra, en el jardín del Edén, se introdujo y se aceptó la desobediencia. Y encontramos aquí dos seres. El primero, la serpiente, y el segundo, la mujer. Finalmente, como hemos leído en el versículo 15, habla el Señor después de la introducción del pecado, y Él habla a manera de consecuencia. Él dice que habría una enemistad entre la serpiente y la mujer, pero que esa enemistad no se iba a circunscribir solamente a la mujer y a la serpiente, sino que esa enemistad iba a proliferar, iba a aumentarse, y que esa enemistad se iba a radicar luego en la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Miremos entonces el libro del Apocalipsis. Repito, el libro del Apocalipsis es el escenario histórico del desarrollo de una guerra cósmica. Y nosotros entendemos que esa guerra cósmica está representada por la mujer y por la serpiente de Génesis capítulo 3. Pero sabemos que detrás de esos dos seres, quienes están representados son Satanás y Jesús. Dios y el enemigo, el dragón, como lo llama Apocalipsis capítulo 12. Y el objetivo de Dios, en cierta manera, es el mismo objetivo de Satanás. El objetivo de Dios
es permitir que el hombre sea ganado para la justicia, para lo recto. Y el objetivo de Satanás es también ganar al hombre, pero ganarlo para el mal, ganarlo para la destrucción y para la muerte. Nosotros hoy estamos en la misma batalla, en el mismo campo de batalla que estuvo Adán y Eva con Lucifer en el jardín del Edén. Nuestros corazones y nuestras mentes deben de estar en la disposición de un servicio, de un ministerio. O servimos al Señor o servimos a otro poder. La Escritura es bien clara. Solamente hay dos campos de acción. Solamente hay dos poderes antagónicos. Solamente hay dos fuerzas en contradicción. El bien y el mal. Y cada uno de nosotros tendrá que pelear esa batalla. Como dijo San Pablo en Romanos, en el libro de Romanos, el apóstol San Pablo se expresa en la siguiente manera, y es muy importante observar Romanos capítulo 6, la manera como el apóstol se expresa. Versículo 16, ¿no sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? El mismo conflicto de Génesis 3 es el mismo conflicto del Nuevo Testamento. Fue el mismo conflicto a través de todo el Antiguo Testamento en el pueblo de Israel. Y es el mismo conflicto que presenta San Juan, el vidente de Patmos, ahora en el libro del Apocalipsis. Con la diferencia que nosotros somos los actores, nosotros somos los que estamos en la oportunidad de pelear esta batalla. Y a diferencia de Eva, nosotros somos llamados a vencer si nosotros confiamos y creemos en la palabra de Dios. Observemos el paralelismo de Génesis capítulo 3 con el Apocalipsis capítulo 2. Y ustedes saben, una de las mejores maneras, o la mejor manera no, sino la manera de interpretar las Escrituras es tomando como base el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento es el anticipo del Nuevo Testamento. En el Apocalipsis se está ratificando y se está cumpliendo todo lo que del Génesis hasta Malaquías fue anunciado. Miremos Apocalipsis capítulo 12 y miremos la relación y la íntima relación que hay entre Apocalipsis 12 y Génesis capítulo 3. Y una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando para dar a luz, clamaba con dolores de parto, y sufría tormento para el nacimiento. Y fue vista otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón, bermejo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la 3ª parte de las estrellas del cielo, y las echó en tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese dado a luz. Y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y a su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan 1260 días. Es muy interesante observar que tanto Daniel como el vidente de Patmos estaban viviendo esta batalla cósmica cuando ellos fueron llamados a profetizar. Daniel, víctima del cautiverio,
víctima de la apostasía del pueblo. Daniel, víctima de los imperios de Babilonia y de Nabucodonosor, estaba ahora en el exilio. Y él estaba siendo víctima por haber elegido la palabra y el consejo de Dios y ser fiel a Dios. Todos nosotros conocemos el conflicto por el cual pasó Daniel. De la misma manera, San Juan, el revelador, ahora está también en el desierto, está en la isla de Patmos, pasando la prueba del destierro, el destierro del cual se habla aquí, de la lucha de la cual se habla aquí en Apocalipsis capítulo 12, recuérdenlo. Dice aquí la Escritura, en el versículo 4, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese dado a luz. Miramos aquí el conflicto cósmico. Podemos entender la guerra cósmica que presenta el libro del Apocalipsis. Es la misma guerra del principio de la historia de la humanidad. Es la guerra no simplemente entre una serpiente y una mujer, es una guerra, es una batalla a muerte entre el bien y el mal, y más específicamente entre Satanás, representado aquí por el dragón, y Jesús y Miguel, el creador de los cielos y de la tierra. La justicia, la lucha entre la justicia y la injusticia, la lucha entre el pecado y la santidad, la lucha entre la vida y la muerte. Aquí San Juan cuando está narrando esta visión y está presentando esta historia, él mismo está bajo los poderes satánicos, sufriendo el destierro. Daniel está sufriendo el exilio y San Juan está sufriendo el destierro. Ellos están experimentando, ellos están viviendo, ellos están pasando por la experiencia de la guerra. Y afortunadamente nosotros entendemos de la Escritura que ellos alcanzaron la victoria. De igual manera nosotros también deberíamos de estar ya ganando la victoria como Daniel y como San Juan obtuvieron su victoria. Dice la Escritura en el versículo 6, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan 1260 días. Me gustaría aquí hacer una pregunta. ¿Alguna vez nosotros hemos estado en el desierto o en el exilio en el sentido en que Juan lo estuvo? La Escritura dice que el remanente, que el pueblo de Dios tendrá que estar en el exilio, tendrá que estar en el desierto, tendrá que estar en las montañas, tendrá que estar en circunstancias difíciles. Lo estuvo Daniel, lo estuvo San Juan, y la Escritura dice que la guerra entre el bien y el mal siempre tendrá y siempre ha tenido ese escenario. Es claro, la paz externa, la paz humana, nunca ha sido patrimonio de los auténticos hijos de Dios. Recuerden lo que dijo el Señor: enemistad pondré entre ti y la mujer. Y luego la Escritura dice: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es claro, cuando se habla de heridas y de golpes y de heridas en la cabeza, es claro que no es un juego, no es un deporte, es una guerra, y es una guerra a muerte entre la vida y la muerte. Y cada ser humano tendremos parte en esta guerra, en este tiempo, y el Señor quisiera que nosotros lo lográramos. De acuerdo, hermanos, con la Escritura, cada uno de nosotros ya debería de estar en esa situación. Si no lo estamos, indudablemente es porque hemos ideado una tercera posición que no es bíblica,
porque estaremos en uno o en otro de los bandos. Continuemos leyendo para tomar el contexto del capítulo 12 del Apocalipsis, versículo 7. Y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón. Y lidiaba el dragón y sus ángeles. Y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una grande voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, y la virtud, y el reino de nuestro Dios, y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar donde es mantenida por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrebatada del río. Y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca, y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. Entonces el dragón fue airado contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Podríamos decir, apreciados hermanos, no podemos interpretar el Apocalipsis a menos que nosotros tomemos como punto de partida el Antiguo Testamento, el mismo Génesis y el origen del conflicto. El universo está en guerra, y la guerra está trazada entre la justicia de Dios, entre el carácter de Dios y el carácter del dragón, de la serpiente, Satanás o el diablo, como textualmente lo dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 12. Creo que no tenemos ningún problema en hablar de estos símbolos, porque el mismo Antiguo Testamento es claro en decir cuáles son estos símbolos. Ahora, nosotros debemos de entrar a analizar en manera específica en qué consiste esta situación planteada por Génesis 3:15 y que es la situación que se lleva a cabo en cada corazón. Es muy importante notar que la guerra en la que nosotros estamos es una guerra que en las palabras de San Pablo, está descrito en Efesios capítulo 6. Abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. En Efesios capítulo 6, versículo 11 y 12, encontramos la siguiente exhortación: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes, habiendo acabado todo. Las Sagradas Escrituras en el libro del Apocalipsis nos enseñan que estamos en una guerra. Pero no es guerra de carne y sangre. Los seres humanos hemos sido acondicionados a la guerra entre persona y persona. Los seres humanos estamos acondicionados a hablar de la ira de persona contra la ira de persona, de los celos de persona contra los celos de persona. La Escritura enseña que esta guerra no es entre dos individuos aquí en la tierra, sino que esta guerra es con malicias espirituales en los aires, que son los gobernadores de las potestades, los que están en guerra. Esto es más allá que simplemente nuestros celos. Y es uno de los problemas que tenemos los seres humanos al estudiar el Apocalipsis, porque pensamos que el conflicto es político, pensamos que el conflicto es entre Oriente y Occidente, pensamos que el conflicto es de petróleo, pensamos que la cosa es entre Hitler y Roosevelt, o entre Churchill y Hitler, o entre Saddam Hussein y Bush. La Escritura enseña, hermanos, desde el origen que el conflicto es más abarcante, es más extenso, es un conflicto universal. Dios mismo está en juego y el cielo necesita vindicar cuál es su gobierno, cuál es su autoridad, cuál es el carácter de Dios. Y nosotros necesitamos ser testigos y somos llamados en el Apocalipsis a ser primicias de esa victoria para la gloria de Dios y corona de Jesús como nuestro Redentor. Así que, apreciados hermanos, es muy importante tener en mente claro que las cosas no son simplemente a nivel de la carne y de la sangre, sino que las cosas son a un nivel superior que nos debe a nosotros inclinar y humillar y pedir al Señor dirección, porque aún nosotros mismos no alcanzamos a percibir las dimensiones de este conflicto. Y en esta hora, cada hijo de Dios, a través del Espíritu Santo, debería de ser consciente y debería de estar claro dónde estamos, cómo estamos peleando. Déjeme otra vez hacer referencia a San Juan. San Juan habla de la situación que él tenía en el capítulo 1 del Apocalipsis. En el capítulo 1 del Apocalipsis. En el capítulo 1 del Apocalipsis, San Juan está en la isla de Patmos, en el destierro. San Juan está participando ya de la tribulación. San Juan está participando de la angustia. San Juan está participando de todas las situaciones que vienen como consecuencia del río, de la persecución y de la lucha a muerte que el dragón se presenta en el libro del Apocalipsis. Quiero enfatizar, o lo que quiero decir es que tanto Daniel como San Juan, ellos ya están experimentando la guerra y la lucha de sus vidas. ¿Y qué clase de armadura tuvo Daniel y tuvo San Juan? Que es la misma clase de armadura que usted y yo debemos tener para poder pelear este conflicto. Cuando hablamos entonces de enemistad, que habla la Escritura, hablamos de algo, apreciados hermanos, muy especial. Miremos Génesis capítulo 3, versículo 15.
habla el Señor. Y es el Señor quien dice, enemistad pondré entre ti y la mujer. A mí me gusta pensar que no es que el Señor aquí está sembrando odio. Muy importante entender la enemistad de la justicia, ¿verdad? No es que el Señor está sembrando odio, porque es un fruto de la carne, pero el Señor está empleando nuestro lenguaje humano para indicarnos que entre la justicia y la injusticia no hay concesión, que entre el pecado y la virtud no hay armonía, no hay transacción, que entre el bien y el mal no hay ningún vínculo, no hay ninguna relación, y que lo que hay entre el bien y el mal necesariamente tiene que terminar en el conflicto, y uno de los dos debe ser victorioso. Lo mismo, apreciados hermanos, en su vida. En su vida nosotros debemos de ser conscientes que este conflicto entre la serpiente y Eva, que este conflicto entre Daniel y Babilonia, por así decirlo, que este conflicto entre San Juan y los poderes romanos que lo confinaron a la isla de Patmos, es un conflicto que es entre la vida y la muerte, y que nosotros necesitamos alcanzar la victoria, así como ellos lograron alcanzar la victoria, y que necesitamos necesariamente discernirlo, las dimensiones de esto. Escuchen lo que dice la Escritura. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, las cosas más hermosas que encontramos aquí es cómo se desarrolló esta batalla, que tiene su terminación en el libro del Apocalipsis. Todos nosotros entendemos, hermanos, que aquí no solamente está representado Adán y Eva, sino que aquí está representado también ¿quién? El Cordero, Jesús, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es el que está aquí hablando, tomando como la mujer y su simiente, como su participación. Pero realmente lo que la Escritura está aquí describiendo es la lucha a muerte entre Jesús, el Cordero de Dios, y Satanás. Tanto Jesús, hermanos, ha luchado ya 6.000 años tratando de la redención, de hacer la redención en su vida y en mi vida. En el contexto del Espíritu de Profecía, son 6.000 años que el Cordero tiene desarrollando su vida, su carácter y su intercesión por nosotros, para que nosotros nos rindamos a su poder, para que nosotros utilicemos sus armas y para que nosotros podamos percibir su espíritu y alcanzar la victoria en nuestras vidas. Del otro lado, Satanás tiene 6.000 años utilizando las armas de la carne para destruirle a usted y destruirme a mí. Necesariamente, querramos o no querramos, estemos listos o no estemos listos, nosotros estamos en uno de los dos bandos, porque no hay tercera posición. Y cuanto ha querido el Señor que nosotros estemos del bando de la justicia, de la integridad y de la rectitud. Hay algo aquí de esta guerra que quisiera destacar en esta hora, y es cómo peleó Jesús la guerra, cómo ha peleado Jesús la guerra contra la serpiente. Y la manera como el Señor ha peleado la guerra contra la serpiente es muy especial. Notémoslo desde ahí, desde el versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente. Noten ustedes las armas de Dios. El arma favorita de Dios es su palabra. Es a través de su palabra que el Señor
quiere hablar y hacer la pelea. El Señor no trabaja con celos. El Señor no trabaja con pleito. El Señor no trabaja con rifles, no trabaja con escopetas. El Señor no trabaja con las armas de la carne. Él trabaja con las armas de su espíritu, de su carácter. Desde el comienzo, noten ustedes el mismo lenguaje. Le utiliza a Satanás y le habla a Satanás aún en ese lenguaje simbólico, en ese lenguaje representativo. Hasta el mismo lenguaje del verbo, el mismo lenguaje del Señor habla de esa guerra en el espíritu, de esa guerra limpia, de esa guerra que hace Dios solamente en su carácter, en su amor, por rescatar, por redimir, por restaurar y por atraer la salvación del hombre. ¿Cuánto sería de vital importancia para nosotros entender esa manera como el Señor pelea, esa manera como el Señor trabaja, esa manera como el Señor gana la victoria? Y escuchemos aquí, Él dice, y enemistad pondré entre ti y la mujer. Ese ti entendemos que es la serpiente. Y de acuerdo con Apocalipsis capítulo 12, pues entendemos que es el diablo, que es Satanás, que es Lucifer. El Señor le dice que iba a haber enemistad entre él y la simiente de la mujer. Y luego dice, esta te herirá en la cabeza. La mujer, la simiente de Jesús, iba a herir en la cabeza. Pero la serpiente iba a herir en el calcañar. ¿Qué diferencia hay entre el calcañar y la cabeza? Hay una tremenda diferencia entre el calcañar y la cabeza. Pero es interesante observar cómo fue herida la cabeza y cómo fue herido el calcañar. Notemos en primer lugar cómo es que se hiere el calcañar. La manera, Satanás, la Escritura enseña que la herida a los justos solamente es el calcañar, solamente es el talón, no es la cabeza. La cabeza siempre será herida mortal. El calcañar nunca será herida mortal. Y la batalla que da Satanás, las armas que emplean Satanás, las Sagradas Escrituras enseñan que todos los poderes satánicos juntos solamente pueden tocar el calcañar del ser humano. El cielo en su misericordia solo ha permitido que seamos tocados solamente en el calcañar. Si nosotros pudiésemos ver que desde el comienzo de esta batalla el Señor hizo provisión y nos aseguró que es posible la victoria, porque Él solamente va a permitir que el calcañar sea tocado de sus hijos. Mientras que sus hijos están habilitados por las fuerzas del Espíritu, por el poder del cielo, por la justicia de Dios, de golpear en la cabeza a la serpiente. O escuchemos, hermanos, cómo sucedió esto con Cristo. Porque la manera como sucedió con Cristo nos va a nosotros la comprensión de cómo es que nosotros debemos de luchar en este tiempo final, en estos momentos del cierre, del juicio, de la hora del juicio final que habla Apocalipsis capítulo 14. Todos nosotros conocemos, apreciados hermanos, los eventos de los evangelios. Pero antes de los eventos de los evangelios, permítame repasar con ustedes Apocalipsis capítulo 12. Y el dragón, versículo 4, segunda parte. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz,
a fin de devorar a su hijo cuando hubiese nacido. Y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan 1260 días. En esta historia de Apocalipsis capítulo 12, nosotros podemos ver muy claro la historia repetida de cada hijo de Dios, y especialmente con el Mesías, con el ungido, con el Cordero de Dios. ¿Recuerdan la historia cuando Jesús nació? ¿Recuerdan la historia cuando María y José tuvieron que llegar a Belén? ¿Recordamos la historia de los reyes magos o de los magos del Oriente? ¿Recordamos esa historia? ¿Recordamos la historia del Antiguo Testamento cuando fue profetizado desde el libro de Números que una estrella se levantaría para indicar el nacimiento del Hijo de Dios, del Mesías? Recordamos, hermanos y estudiantes de las Escrituras, que ninguno de los judíos pudo darse cuenta y pudo contemplar la estrella, pero que los extranjeros, los magos del Oriente, que posiblemente no tenían todos los profetas ni todo el conocimiento revelado como le fue dado a Israel, que aquellos hombres movidos por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que nos debe mover a nosotros y mantener a nosotros en este conflicto entre el bien y el mal, dirigió a aquellos hombres y los trajo hasta Jerusalén, y que estos hombres, luego contemplando la estrella, llegaron a Belén. Y recuerdan ustedes cómo Herodes sugirió que fueran y vieran dónde había nacido el Mesías, y que regresaran y que le contaran a él, para él también ir y adorar al Hijo de Dios, al Rey de Israel. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan ustedes entonces también cómo el ángel intervino y le dijo a los varones del Oriente que no regresaran por donde habían venido, sino que regresaran por otro camino? ¿Recuerdan ustedes cómo el cielo no le reveló a los magos la intención de Herodes, por cuanto ellos no necesitaban esa revelación, pero les dijo que regresaran por otro camino? Y recuerdan ustedes también que días más tarde, horas más tarde, Herodes y el ejército se levantan y llegan a Belén. ¿Y qué hacen con los niños? Destruyen todos los niños que habían nacido. Con esa escena nosotros corroboramos, hermanos, la manera como la serpiente trabaja. La serpiente trabaja con violencia. La serpiente trabaja con la muerte física. La serpiente trabaja con las potestades de las tinieblas. La serpiente trabaja con la intriga, trabaja con la calumnia, trabaja con los frutos de la carne. Ninguno de los hijos de Dios, ninguno de los justos, ninguno de los del remanente puede trabajar con ninguna arma de la carne. Todas las armas de la carne, en el contexto de la victoria sobre el pecado, en el contexto de la victoria entre el bien y el mal de esta guerra, todas las armas de la carne, hermanos, lo único que pueden afectar es el talón suyo. Aparentemente pareciera que con la muerte de los hijos de Belén, Satanás hubiera ganado la victoria, ¿verdad? Pero nosotros entendemos en el decurso de la historia que más adelante en el conflicto entre Cristo y Satanás, nosotros contemplamos, apreciados hermanos, una de las historias, la historia más fantástica de la historia de este universo. Cómo Jesús maneja la batalla desde su nacimiento hasta su muerte. La manera como el Señor Jesús peleó la batalla, hermanos,
es un ejemplo, es un modelo y es un testimonio. Es el testimonio de Jesús consignado en las Escrituras para que nosotros también recibamos ese testimonio y en ese testimonio nosotros también alcancemos la batalla que debemos de pelear. Interesante, hermanos. En el Apocalipsis, el Cordero es el que muere. La bestia y el dragón permanecen vivos. Interesante, en el Apocalipsis, el Cordero y la simiente de la mujer es la que huye. Satanás y su simiente no son los que huyen. En el conflicto cósmico del Apocalipsis, la serpiente, Lucifer y los reinos de las bestias son los que están en los tronos humanos. Jesús y su simiente no están en posición, no están arriba, no están en el trono temporal, están abajo, están en el desierto, están huyendo. Interesante eso. Muy interesante eso. Y me llama a mí profundamente la atención discernir, hermanos, que al fin del Apocalipsis y al fin del conflicto, los que mueren son los victoriosos y los que no mueren en la batalla son los derrotados y los que finalmente van a la destrucción. Y cuando miro, apreciados hermanos, el Evangelio de Jesús, cuando veo la obra de Jesús, encuentro en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Oh, mis amados, la lección del cristianismo, el cristiano ha de morir. Y la muerte de Jesús es el golpe en la cabeza. Pero el golpe en la cabeza, hermanos, con la muerte de Jesús, el Señor está hiriendo a la serpiente. La herida que hace Satanás, lo único que hace es destruir el imperio de la muerte, el imperio del pecado y el imperio de la transgresión. Recordemos, el Señor Jesús nos enseñó a nosotros una gran lección. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. La experiencia de la crucifixión, hermanos, cada cristiano auténtico está llamado, como el Cordero de Dios, a crucificar ¿a quién? Crucificar su yo. Y la crucifixión de nuestro yo, la muerte a nosotros mismos, la muerte en nuestra experiencia de abnegación, es la herida en la cabeza a la serpiente. Cada vez que nosotros negamos nuestro yo, cada vez que nosotros crucificamos nuestra voluntad, cada vez que nosotros dejamos nuestro deseo a un lado, estamos golpeando a la serpiente, ¿dónde? En la cabeza. Nosotros somos llamados, apreciados hermanos, a dar el golpe como Jesús en la cabeza de la serpiente. Y ese golpe solamente se dará cuando nuestra experiencia sea la experiencia de San Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Apreciados hermanos, cuán importante es que nosotros entendamos estos eventos. Déjenme decirles, apreciados hermanos, para que Daniel entrara al foso de los leones, era menester que su voluntad estuviese crucificada también. Para que Daniel aceptase el vituperio de todos los sátrapas de los medos y los persas y aceptase todas las calumnias de los medos y los persas, era menester que Daniel estuviese crucificado y no viviera él, sino que la voluntad de Dios
estuviese en él. De igual manera, para que San Juan hubiese aceptado el suplicio del aceite hirviendo, necesariamente tenía que haberse abnegado, haberse negado a sí mismo y haber tomado la cruz de Jesús y caminar en pos de él. Para Juan, un anciano, haber aceptado el destierro por la fidelidad a la palabra y al consejo del Señor, necesariamente, apreciados hermanos, San Juan tenía que haber alcanzado la victoria y haber llegado a ser participante de la simiente de ¿quién? De la simiente de Cristo, de la simiente de la mujer. Tanto Daniel como Juan aprendieron a pelear la guerra cósmica, aprendieron a pelearla en el Espíritu de Dios. Y ustedes saben los frutos del Espíritu de Dios, ¿verdad? Ustedes conocen los frutos del Espíritu de Dios. Es amor, fe, bondad, humildad, templanza, dominio propio. Contra tales cosas, dice la Escritura, no hay ley. Apreciados hermanos, el Apocalipsis, el estudio de los Apocalipsis nos invita a nosotros a pelear con los frutos del Espíritu. Es menester que usted y yo recibamos la bondad de Jesús, el amor de Jesús, la fe de Jesús, la templanza de Jesús, el dominio propio de Jesús, la mansedumbre de Jesús, la humildad de Jesús, para poder pelear la batalla final. Les invito, apreciados hermanos, en esta hora a inclinar su rostro y a pedir al Señor que nos dé el poder que le dio a Jesús para alcanzar la victoria sobre la serpiente y el dragón. Oremos. Padre eterno, cuán agradecidos estamos en esta hora, porque del Génesis tú nos has abierto la puerta para entender el fin de la historia de este mundo revelado en el Apocalipsis. Vemos, apreciado Padre, que el Apocalipsis es simplemente el cierre de la historia del comienzo del pecado en esta tierra. Señor, danos tu gracia y tu fuerza y tu poder para golpear la serpiente en el espíritu, en la manera como Jesús la golpeó en la cruz del Calvario. Danos, Señor, de tu gracia y de tu poder para que cada día nosotros podamos morir a nosotros mismos, crucificar nuestra voluntad y allí crucificados mientras te contemplamos, podamos decirle a todos los seres humanos que no entienden este conflicto entre el bien y el mal: Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Danos, Señor, tu carácter, danos, Señor, tu vida y tu influencia, porque nosotros queremos ser vencedores como tú venciste. En el nombre de Jesús lo suplicamos todo. Amén.